Y esta mañana quiero compartir parte de una serie de temas que vamos a estar hablando y es los enemigos de la iglesia. Y quiero comenzar con el mejor aliado de Satanás para derrotar la iglesia. ¿Cómo se llama? El mejor aliado. Repita conmigo, el mejor aliado. No, todavía falta un poquito más. El mejor aliado de Satanás para derrotar la iglesia. Muy bien. Y ya en este momento hemos pasado, como decíamos, las fiestas bíblicas y que son el plan de salvación, y Dios nos ayuda a recordarlo cada año para que nos aseguremos de que estamos despiertos, de que estamos coordinados todos con Dios. Pero luego sigue el tiempo de afilar la espada, de templar el arco y prepararnos para la batalla que estábamos o que vamos a enfrentar. Yo creo que es un tiempo de descanso, regocijo. Vuelvan y cojan su arma y alístense para salir otra vez a la batalla. Y creo que eso es lo que va a pasar en los siguientes meses. Por eso me da la impresión, o entiendo, que Dios quiere que preparemos nuestros corazones para ir en contra de esos aliados, esos enemigos de la iglesia. Y hoy vamos, como les decía, vamos a tocar el primero de ellos en esta serie que vamos a hacer esta mañana. Y en este momento yo quiero que vayamos a las notas, y antes de continuar hablando de eso, quiero hablar de 5 verdades que no debo olvidar para no ser derrotado. 5 verdades, allí lo tienen en sus hojas. 5 verdades que no debo de olvidar para ser derrotado. Antes de entrar a la guerra, tengo que mirar los principios bíblicos de la guerra que estamos viviendo. Y eso es lo que precisamente quiero resaltar en este momento, para que volvamos otra vez a situarnos, porque creo que muchas veces el enemigo nos mete goles y nos derrota o perdemos batallas precisamente porque no conocemos y olvidamos los principios de la guerra, ¿sí? Especialmente con el enemigo que tenemos, que es Satanás, que es tan sutil en todos los aspectos. Y el primer principio, o la primera verdad que quiero que veamos, es que estamos en una guerra y es espiritual. Repita conmigo: guerra espiritual. Y eso es de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. La guerra que estamos viviendo es espiritual. Y allí usted lo puede ver en Efesios capítulo 6:12, donde nos dice el apóstol Pablo: nuestra lucha, pues no luchamos más bien contra enemigos de carne y hueso. Y quiero que circulen las palabras enemigos contra enemigos de carne y hueso. Nosotros no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, y eso es muy, muy importante entenderlo. Y quiero que sepa esto: ahora que nosotros comenzamos a caminar con Jesús, se comienza a pasar una batalla muy grande en los hogares, los esposos, los hijos, en la iglesia, y cosas que uno diría: pero estas personas, ¿por qué parece que estuvieran en contra mía? Y no es solamente que las personas tengan heridas, sino que es que estamos luchando contra verdaderos enemigos que son espirituales. Y la Biblia nos habla de que esos enemigos espirituales no son hombres o mujeres, no es la esposa, no es el esposo, no es la iglesia, no es mi pastor, sino que estamos bajo una guerra continua espiritual y contra seres que no tienen cuerpo, seres que no tienen huesos. Y es una guerra demoníaca, y la vemos en los colegios, la vemos en los institutos, la vemos en las universidades, y esta guerra es muy, muy fuerte. Entonces yo quiero que usted reaccione y piense en esto: la guerra que yo estoy viviendo es una verdadera guerra que no se lucha, además de esto, con los 5 sentidos. Quiero que sepa que los 5 sentidos son como los 5 entradas de información al cerebro: los ojos, lo que oigo, lo que siento, lo que huelo, lo que palpo, lo que como. No tiene nada que ver con esta guerra espiritual. Esta es una guerra que se vive en otra dimensión totalmente diferente. Y usted puede estar allí sentado teniendo temor, quizás usted está allí nervioso, quizás usted está allí ansioso por lo que le pase a su familia, por lo que está pasando en la situación a nivel mundial, con la guerra y con todo, y usted dice: no, esto que me está pasando va más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque es una guerra que no se define con los 5 sentidos,
sino que tiene que definirse en un nivel espiritual que nosotros ni siquiera entendemos. Entonces, necesito que se apropie de eso y recuerde, sí estamos en una guerra. No piense, la mayor arma del enemigo es hacernos creer que no pasa nada, que Satanás no es malo, que no vivimos en un mundo de guerra, sino estamos en un mundo de muchísima guerra. La segunda verdad que yo quiero que usted escriba allí en sus notas, y es que es una guerra contra Dios. Es una guerra contra Dios. No es una guerra a nivel personal, es una guerra contra Dios. Pero pastor, yo pensé que es que el enemigo venía por mí y por mi familia. Miren, la Biblia nos habla de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y estos dos están en ese momento en contra. Hay otras palabras, otros versículos donde nos dice que el reino de los cielos, cuando conocemos a Jesús, se vuelve un reino agresivo. Todo el mundo lo quiere tener, lo golpea, y dice la Biblia, sufre violencia. Y sufre violencia porque es una guerra en contra de Dios. No es una guerra en contra nuestra. Nosotros estamos en la mitad, pero al final, detrás, el enemigo se está levantando para una guerra en contra de todo lo que es Dios. Y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 14. En sus notas usted tendrá el versículo 13 y 14. Lo voy a leer. Dice: pues tú te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. La guerra satánica es una guerra en contra del mismo Señor. No es en contra nuestro. Hay gente que me pregunta, ¿por qué Israel? Pues porque Israel lo escogió Dios. Simplemente, Israel es en este momento uno de los países más detestados, porque es el país, la nación que Dios escogió. ¿Por qué la iglesia es atentada continuamente y golpeada continuamente? Porque es el lugar o la novia de Cristo, simplemente porque le pertenecemos a Él. Usted recordará por allá en el libro de Job, cuando nos dice de ese ataque tan severo que tuvo Satanás contra Job para dañar su familia. En un día se murieron sus hijos, en un día perdió la cosecha, en un día se enfermó. Bueno, en muy poquito tiempo pasaron cosas horribles. Y cuando yo pienso en este ataque que pasó, en ese ensañamiento de Satanás con él, digo, ¿cuál era el objetivo? Y el objetivo solamente era uno. ¿Sabe cuál era? Que Job se quejara en contra de Dios. Y eso para mí ha sido revelador. En Job se quejó en contra, para que Job se quejara solamente en contra de lo que Dios iba a hacer. Entonces la guerra que estamos viviendo es una guerra contra todo lo que es Dios. Miren, la guerra contra la familia, lo que estamos viendo y los ataques que viven en los colegios, las familias, tiene que ver con una guerra en contra de Dios. No es la familia, no le importa a Satanás la familia. Lo que le importa es que Dios fue el que hizo la familia, y eso es suficiente para homosexualizar, eso es suficiente para desvirtuar la familia, eso es suficiente para hacer todas las cosas que tiene y que hace continuamente. Y eso es un principio de la guerra que usted tiene que entender. Vaya conmigo a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, perdón, en el capítulo 2. Dice: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Circule la palabra, el nombre de Dios. Todo, el enemigo se levanta contra todo lo que es Dios. Si usted se acerca a Dios, el enemigo se levantará en contra suya. Si sus hijos se acercan a Dios, se levantarán en contra suya. Miren, hay momentos y uno se queda aterrado como pastor, y cuando vino la gente la gente que viene al Señor, de repente pasan un momento donde están y donde que comienzan a caminar con Dios, comienzan las finanzas a bajar, comienza el matrimonio a dañarse, comienzan los hijos a rebelarse en contra de los padres, comienzan a pasar unas cosas en el trabajo que uno dice, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué está pasando una situación así, sabiendo que esta persona está caminando o quiere caminar ahora con Dios? Porque estamos bajo una lucha, y es una lucha espiritual. Es una lucha verdadera, es una lucha, quizás la lucha más grande que hay es la que estamos viviendo nosotros en este momento. Pero el enemigo quiere que usted no crea que hay una lucha, sino que usted piense, todo es normal, esta es la vida y la vida se debe seguir de esa manera. Entonces quiero que vaya conmigo al tercer principio, a la tercera verdad. Hemos visto, estamos en una guerra espiritual, es una guerra en contra de Dios.
Pero el tercer principio es igualmente importante. Es una guerra contra un ejército organizado. Póngalo allí en sus notas, escríbalo. Es una guerra contra un ejército organizado. No estamos en una guerra, esta guerra no es un juego. Va avanzando y va avanzando a pasos fuertes. ¿Se ha detenido usted a pensar todo lo que ha pasado en estos tiempos, en estos 20 o 30 años? La homosexualización que está pasando, la gente. Miren, les voy a contar, algunos de ustedes supieron del caso que tuvimos en Londres, del joven de 23 años, Charlie, que se quitó la vida. Y ese joven tuvo un ataque muy fuerte. Primero que todo nos cuenta, o sabemos nosotros a primera mano, que le gustaba leer la Biblia, que estaba caminando, solamente llevaba un año con nosotros, pero comenzó una conversión muy especial en su vida. Y el último día cayó en una crisis, venía de una familia depresiva y cayó en una crisis muy muy fuerte. Y Darwin, el líder que lo estaba liderando en ese momento, le estaba llevando, le dijo: mira, en esta crisis que tienes, trae tu maleta y vente a mi casa el día martes. Y yo estoy seguro que ese muchacho entró a su casa, preparó su maleta, porque nos dice la policía que preparó la maleta, tenía todo listo, encontró una situación con el enemigo y en segundos tomó la decisión de quitarse la vida. Fue un golpe profundo de Satanás, como no sé cómo, un gancho, me parece que se le dice. Fue grandísimo el golpe que le metió. Y ese muchacho, cuando nos contaron, tenía todas las cosas. Amaba la iglesia, toda su familia la invitaba, estaba preparado. Hoy debía haber estado aquí ayudando al grupo de los de Londres a hacer todas las cosas. ¿Saben qué pasó? Estamos luchando una guerra contra un grupo bien fuerte. Y es un equipo, es un ejército organizado. Yo no quiero que usted deje de pensar en eso. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, en la Reina Valera 2015. Miren, estamos peleando contra demonios que luchan contra personas, contra familias, espíritus que dominan ciudades, iglesias o comunidades, potestades que dominan países, principados que dominan territorios. Miren lo que dice la palabra de Dios: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, aquí viene, sino contra principados. Circule la palabra principados. Contra autoridades, haga un círculo de autoridades. Contra gobernantes de las tinieblas, le circule la palabra gobernantes. Y contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Nuestra lucha en este momento es contra demonios, contra espíritus, contra potestades que dominan territorios enteros. Dominan territorios enteros. Aquí viene el chico, mírelo acá, usted lo tiene, un joven de 23 años. No tenía nada que ver con su posición, estaba en un país muy bueno, ganaba un sueldo de, qué sé yo, 30 o 35 mil libras al año. No tenía nada que ver, 23 años. Y Satanás lo arrebató sin ningún temor. No pasó, en cuestiones de segundos. Cuestiones de segundos pasó. Cerró sus ojos y fue quitado. Y a veces pensamos: no, es normal, se quitó la vida a alguien. No es normal. Estamos bajo un ataque satánico severo. Estamos en una guerra muy grande y Satanás tiene aliados dentro de nosotros. Entonces quiero que piensen en eso. Quiero que se detenga a pensar: hay demonios asignados a familias enteras para que todos consuman drogas, para que haya homosexualismo, para que se divorcien. Hay lugares que son totalmente diferentes. Hay gente que va, por ejemplo, a países como Colombia. Conozco gente que salió de España muy calmado, de Europa, de Londres o de Inglaterra, y llegan a Colombia y en Colombia se vuelven mujeriegos. Parece que lo que no hacían en su país o se les multiplica o sale en ese momento, porque parece que hubiera un permiso en los cielos. En Londres o en Inglaterra tenemos un espíritu de depresión, se dice, o un espíritu de soledad muy grande. ¿Por qué? Porque es una guerra. Entonces yo quiero que usted no deje de pensar en eso que estamos diciendo. Hay países, ciudades, hay iglesias donde tienen un espíritu establecido en esa iglesia para detener todo el trabajo que se está haciendo y que hace Dios. Ahora quiero llevarlo la cuarta verdad que no se le puede olvidar. El objetivo de esta guerra es dominar. El objetivo de la guerra es el dominio de las personas, es el dominio del mundo, es su dominio de su familia, es dominar a sus hijos,
es dominar lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted anhela, es dominar toda su identidad, es quitarle, en pocas palabras, todo lo que usted tiene, su libre albedrío, para que usted no pueda actuar, para que usted no pueda seguir adelante. Y si usted olvida esto, usted pierde la batalla con sus hijos. Es que mis hijos pueden escoger, es que le están diciendo esto en el colegio, es que pensamos y vamos reduciéndonos y reduciéndonos, cuando sin darnos cuenta que el objetivo final de esta guerra es quitar toda la identidad y dominar a esa persona y dominar al mundo entero. Entonces quiero que piensen eso, que es muy importante, el objetivo de la guerra. Y vamos a primera de Juan capítulo 5 versículo 19, y mire lo que dice: sabemos que somos hijos de Dios, punto. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Repita conmigo: el mundo, más fuerte, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Y quiero que circule esa parte: bajo el dominio de Satanás. Resalte esa palabra, porque usted tiene que tener esta verdad súper clara. No estamos bajo el dominio, este mundo no está bajo el dominio de Dios, está bajo el dominio satánico. En cualquier momento puede pasar algo. Estoy luchando continuamente, tengo que tener discernimiento. Más allá de los 5 sentidos, no nos sirven en esta época. Necesitamos algo que se llama discernimiento espiritual. Pero la quinta verdad es la que más me gusta, y dice que el creyente está equipado para ganar la guerra. El creyente está equipado para ganar la guerra. Dele un aplauso gigante al Señor, venga. El creyente está súper equipado para ganar la guerra. Mire lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 26. Voy a ir al versículo 28. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo, y esto es lo que nos dice: a los que le sigan al Señor van a echar fuera demonios. Hay un ruido aquí, no sé qué es, pero van a echar fuera demonios. Versículo 28, mira lo que dice. Vale, es el viento. Sin embargo, dice así: yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Quiero que resalte las palabras: yo expulso al demonio, a los demonios, por el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces nosotros necesitamos ministerios de liberación, necesitamos, practicamos la autoliberación, practicamos muchísimas cosas que tienen que ver, pero lo que más nos libera es la obediencia. El aspecto, el fundamento más libertador del creyente, aunque haya gente que haya perdido en su momento su capacidad de decidir por las drogas, porque ha caído en el pecado, porque ha perdido su identidad, porque no sabe qué es, pero hay momentos donde nosotros tenemos que ser liberados o tenemos que ser ministrados por otros, pero no hay una fuerza más grande que la misma convicción que Dios nos ha dado a nosotros para seguir adelante. Entonces nosotros podemos luchar y nosotros podemos vencer esta guerra, y su familia no tiene que quedarse en el lugar donde está, su iglesia no tiene que quedarse, este momento no tiene que ser como estamos perdidos todos. Al contrario, podemos levantarnos y ganar la batalla o pelearla. Amén. Dele un aplauso a Dios, por favor, venga. Entonces, con estas 5 verdades, yo quiero que usted y yo entremos en materia y aprendamos entonces cuáles son y cuál es el mejor aliado para que Satanás nos gane la guerra. Y quiero decirle que el mejor aliado para que Satanás nos gane la guerra es la brujería. Es la brujería. Algunos pensaron pecado. Eso no, es la brujería. Muchas gracias. Cambió. Es la brujería. ¿Sí? Y usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que la brujería sea? Bueno, vamos a hablar de eso en un momento, y quiero llevar a que desarmemos y hoy seamos impartidos, seamos entrenados en esto, porque la idea es que usted pueda comprender cuáles son esos puntos que Dios quiere que nosotros, para que nosotros podamos identificar. Mire, la brujería tiene la brujería es la mejor estrategia, o es la mejor estrategia del mundo de las tinieblas, porque cumple con 2 requisitos importantes de la guerra. Las guerras tienen que tener, o usualmente son ganadas con 2 estrategias muy sencillas, pero muy importantes. Primero, el ataque por sorpresa, y segundo,
el ataque desde adentro. La brujería en la iglesia tiene esos dos componentes. Por eso es el mejor aliado para estos tiempos de Satanás en nuestra iglesia y en las iglesias del Señor. Es un ataque por sorpresa porque la gran mayoría de creyentes no saben el impacto que tiene en sus vidas. Nosotros no sabemos el impacto que tiene la brujería en nuestras vidas. Y hoy vamos a abrir un mundo quizás que usted no lo había podido observar, y vamos a entender que la brujería, ¿sabía usted que la brujería es una de las religiones es la religión más antigua que hay? La brujería de hecho es la madre, la señal, el comienzo de todas las religiones que hay y que han habido sobre el mundo. Pero la segunda parte es un ataque desde adentro. ¿Y por qué es un ataque desde adentro? Porque la gran mayoría ignoramos que nosotros mismos hacemos brujerías. Miren, la iglesia del Señor está siendo bombardeada por gente que es bruja en sus propios hogares, en sus propios ministerios, en las iglesias, se salen a evangelizar y están continuamente haciendo o ejerciendo la brujería. Pero pastor, yo pensé que yo había dejado eso anteriormente, que lo había dejado antes de venir a Cristo. Yo ya no voy a que me lean las cartas. Pero es que la brujería va muchísimo más allá. Tenemos que ir a la raíz, que vamos a ir en un momento. Entonces, la brujería hoy tiene su centro de adoración, sus convicciones, sus antivalores, su Dios, sus ídolos. Tiene todo lo que tiene una religión. La brujería tiene todo lo que vemos en las otras religiones, que son sus sistemas de adoración para Dios. Y la brujería tiene una característica, que ama o adora a Dios y a Satanás, perdón, y lo que hace es que vive bajo los principios satánicos. Por eso la brujería es una de las fuentes, de los aliados más fuertes que tiene Satanás dentro de las iglesias al día de hoy. Entonces vamos a mirar, y usted lo tiene allí en sus notas, en qué consiste la brujería. Y le voy a decir 4 aspectos que tiene la brujería para que usted los anote y le van a ayudar a discernir este tema en su casa, en su vida, en su familia o en su hogar. Y el primer punto es que la raíz de la brujería es la rebelión. La raíz de la brujería es la rebelión. Quiero que anote esas palabras. La raíz de la brujería es la rebelión. La brujería se mantiene, se anima, se energiza a través de la rebelión. Cuando hablamos de una persona que sea rebelde, estamos hablando de una persona que es bruja. Lo voy a repetir, escuche esto. Cuando hablamos de una persona rebelde, ante los ojos del Señor estamos hablando de un brujo. Por eso cuando vemos una persona rebelde en la iglesia, estamos hablando de un brujo dentro de la iglesia. Quizás usted no sabe que usted tiene en su casa, ha hecho un culto a Satanás. Y usted dice, pero ¿cómo mi casa es un culto a Satanás? Cuando sus hijos son rebeldes. Cuando usted se levanta, cuando se está levantando algo en su contra, en contra de la autoridad dentro de la casa de Dios, estamos levantando un culto de rebeldía. Y yo quiero que vaya usted en sus notas allí en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23, en esta paráfrasis. Primera de Samuel 15 versículo 23, acerca de la rebeldía. Y yo quiero que usted resalte con su lapicero: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Entonces quiero que haga la conexión rápidamente. La brujería es igual a la rebeldía, o la rebeldía es igual a la brujería. Entonces la raíz de la brujería es la rebelión. Pero ¿qué es la rebelión? Necesito que anote esto. La rebelión es el poder ilegítimo. La rebelión es poder ilegítimo en la vida. Cuando usted ve una nación que se rebeló contra otra, cuando usted ve un hijo que se rebela en su casa, está tomando poder ilegítimo. Dios espera que en el mundo todos tengamos, o todos seamos ante el principio que Él ha dado de autoridad. Yo le decía hace muchos días en una prédica, no sé si fue aquí o en Israel, donde decíamos que el mundo entero se mantiene con algo que se llama la gravedad. Eso hace que eso esté en orden, el teléfono, que las cosas no estén flotando.
Cuando no hay gravedad, todo está en desorden, como cuando van a las naves espaciales. Uno tira un proyectil y se va quedando un lapicero, y uno lo que uno ve graciosamente en las naves espaciales o en las naves de los astronautas. Bueno, quiero que compare eso en este momento con lo que es la autoridad en la tierra. La autoridad en la tierra es lo que hace que todo esté en el orden adecuado. Entonces, la autoridad en la tierra es la gravedad de la tierra, por decirlo así, o la gravedad de la tierra es igual a la autoridad espiritual que hay. Entonces, la rebelión es poder ilegítimo, es cuando yo me levanto a coger algo que yo no estoy permitido. Por eso se llama sublevación. Y quiero que me escuchen atrás, por favor. Cuando se levanta una persona a tomar algo que no le es permitido, está siendo rebelde. Ahora, quiero que escriba la siguiente idea, ya la voy a explicar. El poder ilegítimo trae autoridad ilegítima. El poder ilegítimo trae autoridad ilegítima. Quiero darles este ejemplo. Uno encuentra pastores que se salieron de sus iglesias y se dividieron y comenzaron una iglesia en otra parte. Y uno comienza a ver que la iglesia comienza a tener problemas, comienza a caerse, la gente se pone mal, la gente se divorcia. Y nosotros hemos visto casos donde unas personas se fueron a otra iglesia, el pastor se divorció y toda la iglesia se divorció. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esa iglesia? ¿Por qué Dios no apoyó ese pastor? Que es el siguiente punto que yo quiero que usted anote allí. Dios no reconoce, no acepta ninguna autoridad ilegítima. Dios no acepta ninguna autoridad ilegítima. Dios no está dispuesto a aceptar ninguna autoridad ilegítima. Dios no está dispuesto a aceptar ninguna autoridad que no venga apoyada por Él. Por eso la brujería es tan grave. Y por eso es la religión de todas las edades y de todos los tiempos. Es la religión más antigua. Y quiero decirle esto, la seguimos practicando. De vez en cuando seguimos practicando la rebelión en nuestros hogares, en la iglesia, en la casa, en nuestro pensamiento. Seguimos levantando cultos de adoración. Cuando usted está pensando en su mente una situación equivocada, cuando usted se levanta en contra de la autoridad, es como si se levantara un sacrificio de alabanza a Satanás. Tal como lo hacemos dentro de la iglesia, cuando estamos sentados, estamos pensando y hacemos, la Biblia habla de un sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Señor, como hablábamos esta mañana, lo decía aquí que estamos acá, venimos a renovarnos y hacemos un sacrificio de alabanza. Nos salimos de la rutina y decimos, ya estamos aquí, Señor, aquí yo quiero romper todo lo que tengo en mi mente, todos los esquemas y me quiero entregar a ti. Eso es un sacrificio de alabanza. De la misma manera nosotros hacemos sacrificios a Satanás de brujería cuando nosotros nos levantamos y permitimos pensamientos dentro de nosotros ilegítimos en contra de Dios. Y mucho más lo hacemos cuando lo llevamos a la acción de tomar algo sin tener la autoridad legítima de Dios. Dios no va a reconocer en ningún hogar autoridad legítima. Mire, es con lo que pasa en los hogares. Van a sus casas, están en la reunión, habla más de los pastores, de la autoridad, y en la casa le piden y se pregunta, ¿por qué mi esposa no se sujeta? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Porque Dios no reconoce ninguna autoridad ilegítima, porque usted está haciendo o está practicando brujería en su casa. Entonces quiero que piensen en esto bien profundamente y vamos a identificar dónde están esas cosas y analicemos en qué cosas estamos nosotros levantando sacrificios a Satanás. Satanás espera que nosotros sigamos con esa religión dentro de nosotros. Y le quiero decir esto, es difícil de sacar muchas veces, porque usted es casi que inconsciente a ese tipo de religión en la que veníamos desde antes. Todas las religiones se levantaron para ir en contra de Dios. Todas las religiones dijeron, nosotros somos la religión indicada. Muchos dijeron, somos la religión que Dios puso. Pero todas venían fundamentadas bajo el mismo concepto de autoridad ilegítima. O sea, todas venían de la brujería. Entonces, ser rebelde es ser brujo. Es igual a ser hechicero y a ser adivinador. Ser rebelde es brujo, ser hechicero y adivinador.
Primera de Samuel 15:23, es tan malo como consultar brujos y adivinos. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos siendo discípulos de Cristo o discípulos de Satanás, aún sin saberlo. Usted tiene que preguntarse qué es lo que hay en su casa, y tiene que preguntarse en este momento a quién se adora dentro de usted, porque es la guerra que tenemos. Ya la brujería está en nuestros hogares y está en la iglesia. Por eso es el enemigo que nos toma por sorpresa. Yo pienso que deberíamos ir en contra. Yo pienso que deberíamos hacerlo de esta manera. Yo lo haría de esta manera. Yo confrontaría esta situación de esta manera, y comenzamos a volar y a volar y a volar, y nos acompaña y cumple las dos cosas. Nos toma por sorpresa, pero es el enemigo que tenemos dentro. Satanás no tiene que hacer mucho, porque ya nosotros practicamos esa religión. Ya lo practicamos en nuestros hogares. Ya se escucha en los pasillos de las iglesias, y uno lo ve, gente sirviendo, gente rebelde. Uno lo ve en los hogares, los hijos, todo. Y a veces estamos tan tranquilos permitiendo que la iglesia y que los hijos sigan haciendo lo que les parece. Y no nos parece grave, porque no creemos que estemos en una guerra verdaderamente. Pero recuerde, la guerra es contra seres que no tienen carne y hueso, que son espirituales, contra un ejército organizado. Entonces, tomando eso en mente, quiero llevar a que como iglesia afilemos nuestra espada y observemos los tres niveles de brujería que hay en estos momentos. Y me gustaría que los miráramos detalladamente, aunque puede que no tengamos mucho tiempo, pero que miremos detalladamente esos tres niveles para que usted los identifique. Y los tres niveles son, comenzamos con el primero, el nivel de fuerza espiritual. El nivel de fuerza espiritual. Y el nivel de fuerza espiritual es cuando las personas, la brujería se hace a nivel mundial o a nivel de poder espiritual. Y uno sabe que hay varios aspectos como eso. El primero, por ejemplo, es el poder para maldecir. El poder para maldecir. Y este lo tiene que ver con lo que son las maldiciones, con lo que son aquellos que se hacen, por ejemplo, vamos a verlo en Números 22:11. Usted lo tiene allí y quiero que vayamos o lo observemos desde este punto de vista. Dice, el rey, hablando de este hombre que iba a maldecir al pueblo de Israel. Mire el alcance de esta maldición, ¿no? El alcance de este poder para maldecir. El rey los llamó y el rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. Este es el contexto. El pueblo de Dios, Dios lo ha rescatado de Egipto, y salen todos, y tienen que salir. Había muchísima gente en el desierto, y uno de los reyes de los países aledaños los llama para que ese rey, y le paga dinero, para que ese rey, o le quiere pagar dinero para que ese profeta lance una maldición contra todo un pueblo. Piensen esto, contra todo un pueblo. A veces uno piensa, hay maldiciones contra una persona, hay maldiciones contra una familia, hay padres que maldijeron a sus hijos, hay padres que dijeron una situación, pero cuando uno ve el calibre de esta maldición que nos está hablando, dice, la maldición era para toda una nación, era para todo un pueblo. Esto es una cosa muy grande. Números 22:11. Entonces mire lo que dice: me ha mandado para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. No eran pocos, era un pueblo inmenso, puesto que acamparon frente al territorio de Moab, y el rey quiere expulsarlos de allá. Entonces el primer nivel de brujería que vemos, el que estamos acostumbrados o el que hemos escuchado, es una brujería a nivel mucho mayor, de países, de naciones enteras, un pueblo entero maldecido en este lugar. Entonces quiero que piensen eso y lo anote. La maldición, el poder, el nivel para poder maldecir a naciones enteras, el poder para poder maldecir a generaciones, a muchas personas en ese lugar. El segundo, en ese nivel de fuerza espiritual, encontramos la adivinación. ¿Y qué es la adivinación? El conocimiento del futuro. Es cuando una persona va en la maldición y ata a una persona. Dice, siempre hemos encontrado, y bueno, recuerdo que nosotros antes de convertirme a Cristo, tuvimos la oportunidad, más bien
el infortunio de haber conocido un muchacho, mi mejor amigo, fue donde una señora bruja y él le leyó, yo estaba presente en ese momento y le leyó la carta y le leyó una cantidad de cosas y el muchacho, ella le dijo al muchacho, tenía 16 años, mire, usted va a morir muy joven, usted va a morir en medio de un asalto, usted va en medio de ese asalto, su tía que tenía dinero va a ser secuestrada, no podía tener hijos, va a tener hijos, le dijo todas esas cosas. Bueno, quiero decirles esto, 3 años o 4 años después, ese muchacho cumplió cada una de las cosas. Fue encontrado en un hotel en el centro de Bogotá con un tiro de juicio, arrodillado. Él había ido a los brujos, a la bruja, y no era una bruja pobre, era un apartamento muy bien en una parte de Bogotá de mucho dinero, y la señora le dijo todas las cosas en las cuales ese muchacho murió. Secuestró a su mamá, a su tía. La tía estaba embarazada, murió joven, murió por negocios malos y el muchacho murió exactamente como lo había dicho esa mujer. Entonces, la adivinación es la manera de atar el futuro que Satanás utiliza para atar el futuro de una persona. Nosotros lo vemos en Hechos 16:16. Vaya conmigo y dice, cierto día, y mire lo que pasa con Pablo y con la iglesia. Cuando íbamos al lugar de oración, esto era Pablo, estaban siguiendo, su ministerio era sano, era un ministerio fuerte. Dice, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Quiero que circulen las palabras, adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero. Quiero que circulen las palabras, ganaba mucho dinero para sus amos. Pero el versículo 17 es el más impactante. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Increíble lo que estaba diciendo. Y cuando uno lo lee, uno dice, esto es muy raro. Parece que esa mujer que tenía adivinación los estaba apoyando en su ministerio. La Biblia nos cuenta que versículos siguientes dice que Pablo tuvo que un momento, estaba tan molesto con esta situación que se volteó de la persona, la sacó, le sacó el espíritu, o sea, lo echó fuera, el espíritu de adivinación de la persona. Inmediatamente, pasado un día o 2 días, quién sabe cuánto pasó, terminaron ellos en la cárcel. Usted se puede imaginar lo que hizo ese espíritu de adivinación. Se levantó todo el pueblo en contra de Pablo y en contra de Bernabé para ir en contra de ellos, en contra del evangelio, pero hablaba acerca del evangelio. Parece que les convenía ese espíritu. Miren, a veces estamos en nuestra familia o en nuestra vida o en nuestra iglesia y estamos siendo guiados por un espíritu que no es el espíritu de Dios, pero que es el espíritu de adivinación. Saben, hay personas en la iglesia que dicen, pastor, yo vi esto, sueñan con todo, piensan de todo y todo, pero sus vidas no reflejan el fruto del Espíritu Santo, no reflejan el carácter de Cristo. Y a eso es lo que nosotros le llamamos, tiene el ojo de la adivinación abierto. Usted tiene que tener mucho cuidado, qué es lo que hay en su corazón. Y entonces uno muchas veces le pregunta a esas personas, ya lo sabemos por el manejo que le damos a esta situación. Pregúntale a la persona, dice Emma, si esa persona ha hecho brujería antes o ha estado en estas cosas. Y uno va y pregunta, efectivamente, Satanás se quiere colar dentro de la iglesia, pero la característica de esa persona, ¿sabe cuál es usualmente? La rebeldía. Lo vuelvo a decir, la característica más peculiar de la persona es la rebeldía. ¿Estamos? Sin embargo, aquellos que son obedientes a la palabra de Dios, que están continuamente en esa comunión, que uno los ve en el fruto, no son personas que continuamente estén soñando, no son personas que tengan ideas. Iglesia, tenemos que cerrar el ojo de la rebeldía o el ojo de la adivinación que tenemos nosotros abiertos, porque no es así. Tenemos que guiarnos primero por la palabra de Dios para poder luego seguir guiados a la siguiente parte de nuestra vida. Entonces, estas personas, dice la palabra de Dios, que vinieron y en la adivinación y venían esa mujer para que contarles a los demás lo que estaban haciendo ellos. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto de la brujería a nivel de fuerza espiritual, y es la hechicería. Y en la hechicería tenemos algo muy interesante, y son los objetos, las posesiones mágicas, los cantos, la música.
Y la hechicería tiene una característica que emboba, obsesiona. Ahora, quiero que me ponga mucha atención la gente, sobre todo los jóvenes. La música tiene que ver con algo de hechicería. La música tiene que ver con algo que va hechizando a la persona. Tengo el caso de una persona, de un joven que estaba con nosotros y comenzó, estaba muy bien, pero comenzó a escuchar música, a ser obsesionado. Y yo le decía, mira, no deberías de escuchar esto. No me importa, era como obsesionado con el mundo. Y nosotros le decimos a esto que es como poner las carpas hacia Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y esto tiene que ver con algo que simplemente nos obsesiona, con algo que pasa y con algo que tienen la música, o que algo que es como un hechizo para nosotros. Contaba el otro día que veníamos en un carro, creo que era Dani, con sus padres hablando de Coldplay y de algunos de los grandes conciertos que hay de música, y que cuando comenzaba la gente comenzaba a gritar histérica, y las niñas, y comenzaba una cosa que era sorprendente porque tenía que ver con un tipo de encantamiento. Y miren, eso se ve al día de hoy. Satanás nos quiere encantar, nos quiere que nosotros estemos viendo algo y concentrados en eso para apartarnos de lo que es la voluntad de Dios. Mire, piensen en Netflix, piensen en las novelas, piensen en todas esas cosas que se ven en las casas, y la gente continuamente en eso. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 21. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería. Note lo que dice, quiero que piensen en estas dos palabras. El apóstol Juan diciendo, o el Señor mismo diciéndole a Juan, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería. Puso la brujería con asesinatos, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. La brujería o la hechicería tiene que ver con esos objetos, con esas cosas, esas pociones, esos cantos, esa música, esas situaciones que nos hacen estar obsesionados con algo en la vida. Y es algo a lo que tenemos que renunciar de tiempo a tiempo. Ahorita hay una gran polémica en el mundo porque a la iglesia se ha metido una cantidad de situaciones y de movimientos para que la iglesia sea mantenida, por ejemplo, con la música, y sea controlada, hechizada en ese momento, y dejen de vivir por la convicción que tienen que tener de la palabra de Dios y vivan por los sentimientos. Entonces no creemos si la alabanza no sale bien, y me pasa a mí a veces, digo, si la alabanza tuvo un sonido equivocado, si no había la persona indicada, si no sonó bien, parece que la presencia de Dios no hubiera estado. Y miren, estamos lejos de esa realidad, estamos muy lejos de la verdadera realidad, porque Dios no tiene que estar cuando nuestros 5 sentidos están, tiene que estar por principios. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Venga. Entonces yo sé que la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a este nivel de brujería como fuerza espiritual. Pero ¿por qué es importante mencionar este? Porque este nos lleva al nivel de brujería de manera personal. Y aquí quiero que coloque muchísima atención. Recuerde, estamos equipándolo para los siguientes momentos y usted pueda reconocer quién es el enemigo y usted pueda trabajarlo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a decir, claro, pastor, sí, esa persona que colocó ese hechizo contra esa persona que es increíble, con todo un país, Balaam era que pudiera colocar y colocar una maldición contra toda una nación. ¿Qué clase de brujo sería ese? ¿Sabe que en Venezuela cuentan de un hombre cuando entró Chávez comenzó a entrar toda la santería? ¿No? Y comenzaron a traer gente eso no son noticias nuevas, comenzaron a traer gente de Cuba y comenzaron a llenarse de templos de santería en todas partes del país. Sí, entonces es posible y nosotros lo sabemos. Y eso no está lejos de la realidad que nosotros conocemos, tampoco está lejos el hechizo, aunque usted hoy está siendo consciente. Pero la siguiente parte es mucho más fuerte y necesito que la entendamos y que la miremos con un poquito más de ojo de lupa, y es la brujería a nivel personal. Repita conmigo, a nivel, más fuerte, a nivel personal. Y en esa categoría lo primero que tenemos es la manipulación. Pastor, ¿cómo así que brujería es manipulación? Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando la manipulación es querer alcanzar algo a mi manera. Entonces aquí ya tenemos que entrar en una brujería, en la brujería a una dimensión totalmente diferente. Aquí ya no estamos viendo la brujería a un señor o a una bruja montada en una escoba y con una gran olla y girando un estilo Harry Potter, sino que lo que estamos viendo aquí es la raíz
de la brujería en los creyentes, sobre todo en nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una persona que está bajo la brujería o un hogar que está bajo brujería? Cuando la manipulación se ha instalado en ese lugar y en esa casa. Cuando lo que hay son lágrimas, cuando lo que hay son gritos, cuando lo que hay son actitudes, cuando lo que hay son situaciones que nos hacen entender o que nos hacen pensar o que dominan a todo el mundo en la casa. Y es la típica manera de la esposa que está llorando: no me quieres, no me dejas, no me amas, y de repente todo está bien, pero ella quiere alcanzar al esposo de una manera que sea manipulándola. O el típico esposo que simplemente pone la mano en la mesa y está furioso. El empleador que dice: quieto, no pasa aquí, es como infundando una especie de temor, no por el respeto ni por el principio de autoridad. Entonces, ese primer efecto, ese primer síntoma es el que usted lo debe de mirar ahorita a nivel personal. ¿Cómo está o cómo manipulamos en casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está levantando un altar en mi hogar, en la casa, a través de la manipulación? Entonces, recuerde, Dios espera que usted lo haga todo legítimamente. Dios espera que todo lo que alcance, dice el apóstol Juan, todo lo que tenemos o que tienes que no haya sido dado del cielo. Dios espera que ahora como parejas o como familia nosotros alcancemos lo que tenemos porque Él nos lo da. Pero hay algo en nuestro interior que nos lleva a manipular. No tengo esto, no tengo lo otro, tú tienes que estar conmigo, no me dejes sola, no me hagas esto. El esposo dice: es que tú no me atiendes, es que tú no me amas, y comienza una brujería dentro de los hogares y dentro de la relación. Muchas veces el simple silencio en los hogares, la esposa que no le habla más al esposo por días enteros, un día, 2 días, callado. El esposo que no habla, donde no hay vida sexual y simplemente no quiero hacer nada, te voy a manipular por medio de la relación sexual. Todo eso tiene que ver con el mundo de la brujería en el creyente y en el hogar. Ahora quiero ir a la segunda parte antes de llevarlos a un versículo. Dice, el siguiente es la intimidación. Entonces hablamos de manipular, y la manipulación quizás se hace inconscientemente o conscientemente, pero la intimidación tiene que ver con algo más violento. Cuando yo ya quiero que la persona simplemente lo que experimente es temor para yo poder dominar a esa persona. Cuando la persona siente dominio, una cosa es respeto, una cosa es el temor de Jehová, pero otra cosa es que yo intimide a esa persona para que la persona haga lo que yo quiera. Y recuerda, Dios nunca nos va a obligar a hacer algo. Satanás sí. Dios nunca nos va a hacer que nosotros tomemos algo ilegítimamente. Nunca nos va a obligar. Siempre con Dios, siempre tendremos lo que se llama el respeto del libre albedrío. Nuestra salvación está fundada o está basada en el respeto a lo que nosotros podamos elegir. ¿Sí? Esto no quiere decir que usted tenga que hacer que sus hijos elijan todo lo que quieren, pero porque es algo que se tiene que aprender. Se tiene que aprender a elegir, se tiene que aprender a manejar el libre albedrío, se tiene que aprender correctamente. Pero sí tiene que ver con que Satanás nunca va a pedir permiso en su relación. Satanás nunca le va a pedir permiso para entrar y dominar sus hijos y su vida. Es algo que tiene que ver con nuestro dominio, o algo que Satanás quiere dominarnos a nosotros. Pero la intimidación viene con algo más violento, viene con ser conscientes. Y la característica de las personas que tienen intimidación es que se sienten que pierden algo, se sienten heridos, se sienten afligidos emocionalmente por lo que están. Y no estamos hablando del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene una característica muy especial. Pero cuando usted sabe que algo, que lo que está haciendo es correcto, pero siente aflicción en su matrimonio, usted está siendo intimidado. Usted está siendo intimidado por esa pareja. Cuando hay continuamente amenazas de voy a dejar, voy a perder todo, usted está siendo intimidado por esa persona. Y la palabra de Dios nos dice que todas esas son obras de la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vaya conmigo y mire lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son la inmoralidad sexual,
la impureza, la sensualidad. Versículo 20, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, las herejías. Cuando estos componentes están en los hogares, hay intimidación y hay espíritu de control, o vamos a ver de una mejor manera, hay brujería. Cuando usted tiene que obligar a las personas que hay a su alrededor, usted tiene que entrar en hacer o en influenciarlas a través de la intimidación. Y el tercer estado de esto, en este nivel que estamos hablando, a nivel personal, es dominar. Repita conmigo, dominar. Más fuerte, dominar. Y el concepto o el estado de dominio es cuando ya la persona pierde su voluntad total. Y entonces uno encuentra hogares donde la mujer le permite todo al esposo, porque hay idolatría hacia el esposo, lo que hay es brujería y el esposo puede hacer lo que quiera con ella, o la mujer simplemente domina a su esposo y se pierde algo que se llama la capacidad de elección, el libre albedrío en el hogar. Cuando un hogar, cuando una familia pierde, cuando una persona pierde su capacidad de elegir, no es de Dios, es totalmente satánico. Entonces quiero que pensemos en esto que estamos hablando en este momento y en cuando las personas están siendo dominadas. Y piense en su hogar, en todo lo que está pasando. Y mire, y todo el mundo le dice, nosotros conocemos pareja y pastoreamos parejas, todo el mundo le dice, eso está mal, lo que está pasando está mal. Y lo que hay realmente es una dominación. Les voy a contar algo acerca de Charlie, porque es uno de las cosas que más nos ayudó a nosotros para comprender lo que pasó y cómo fue que Satanás operó. Charlie hace 6 meses antes de morir se consiguió una mujer o una novia, y la novia comenzó a intimidarlo. Nosotros comenzamos, Darwin y sus amigos, las personas que estaban alrededor, le dijimos, no puedes estar con esa muchacha, no te conviene. Él seguía mirando, aprendiendo de la palabra de Dios, experimentando el Espíritu Santo, pero en esa área que tenía una área ciega. Bueno, pasó el tiempo y días antes de lo que le pasó, de que él se quitara la vida, cuenta que tuvo una conversación con ella y tuvo una pelea muy fuerte, muy fuerte. Charlie venía dañado de un hogar totalmente defragmentado, o un hogar disfuncional totalmente, con una mujer, con una mamá que no había podido ser la mamá que tenía que él ser, una mujer que tenía un problema de adicción. El golpe tan fuerte, por lo que la mujer le dijo que lo iba a dejar, y que ese golpe que le había dado emocionalmente dominó a Charlie totalmente y le hizo quitar la vida. Yo quiero que piensen, no es lejos de lo que nosotros creemos, eso está en nuestros hogares. Dice que la segunda razón por la cual se divorcia la gente es por el control del uno del otro, pero también es una razón para que una persona sea infiel en su hogar. También es la razón para la que se vayan los hijos de la casa. También es la razón para que se vaya la gente de la iglesia. También es la razón para lo cual la gente se siente asfixiada en una célula. Es un enemigo verdadero. Y es un enemigo constante, y es un enemigo interno, porque usted no lo sabe manejar. Yo creo que necesitamos ser libres de esto y ganar esta batalla que Dios nos está mandando a pelear. No es una cuestión y no lo manejamos con nuestros 5 sentidos. Es una cuestión de discernimiento espiritual. Mire lo que dice el siguiente versículo, Apocalipsis 2:20, dice así: pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Y quiero que circule la palabra toleras y seduzca. 2 palabras importantes en ese versículo: toleras y seducción. Todas tienen que ver, ¿saben con qué? Con mi decisión. Todas tienen que ver con algo que yo apruebo. ¿Sabe una cosa? Que la palabra de Dios, seguir a Jesús, no es una cuestión de educación, es para ricos y para pobres, para gordos y para flacos, para adultos y para niños, para ancianos y para jóvenes, para enfermos y para sanos. Es para gente que fue maltratada y no fue maltratada. ¿Y sabe por qué? Para gente con dinero y gente sin dinero. Porque todo tiene que ver con la elección. Todo tiene que ver con, Dios puso, el Señor lo hizo muy bien. No tenía que ver con ninguna manera de actuar en la vida. Tiene que ver más bien con una decisión de seguir. Por eso todas las personas del mundo tienen la capacidad
de seguir a Jesús, o tienen la opción de seguirlo, porque es una cuestión de decisión, no es una cuestión de lo que yo sé, y tiene que ver con la voluntad. Por eso el ataque más fuerte satánico a la iglesia tiene que ver con el control en los últimos tiempos, y estamos siendo controlados en todas las cosas. Miren, los bancos dejaron de recibir dinero en cash para recibirlo solamente por internet o por lo que se llaman transacciones digitales. ¿Y saben por qué? Porque nos están controlando, y todo el mundo sigue la misma corriente, y nadie se detiene a preguntar qué es lo que está pasando con el mundo en este momento. Nadie tiene pensamiento, ya muy poca gente tiene pensamiento crítico. Muy bien, quiero llevarlo a la siguiente parte para terminar con este nivel, y es la posesión satánica. ¿Y en qué consiste la posesión satánica? Cuando ya la persona no solamente es dominada, sino que la brujería en el hogar ha quitado todas las herramientas de Dios en su vida. Por eso es que decimos que una persona comienza con la apatía, le quita el control de su vida, luego sigue la anarquía, la apostasía, y luego la anarquía. Quiere decir que una persona no se va directamente, no cambia las cosas de la noche a la mañana. Tiene que ver con algo que la persona va soltando en su vida, o va dejando de ejercer su autoridad o su comunión con Dios, y simplemente es poseída satánicamente. Bueno, Santiago 1:14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces quiero que piensen en eso un momento. Los cuales nos seducen y nos arrastran. No viene porque nosotros queramos, no viene porque seamos simplemente influenciados, pero viene porque en un momento somos totalmente seducidos y perdemos el control de nuestra vida. Muy bien, quiero llevarlo al tercer punto, ya se me está acabando el tiempo y se me agotó. Quiero llevarlo a la brujería en la iglesia. Recuerde, estamos enseñando para que usted pueda analizar, para que usted pueda identificar y usted sea preparado con esta arma, y podamos entre todos ir en contra de estos grandes enemigos. Y lo primero que hace en la iglesia es ocultar la obra de la cruz. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y mire lo que dice: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? O sea, ¿quién los embrujó? Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Entonces quiero que circule la última frase, por favor. Con tanta claridad como si los hubiera visto morir en la cruz. Entonces, ¿qué hace la brujería en la iglesia? La brujería en la iglesia hace que perdamos el concepto de o el valor de la cruz en nuestra vida, y ataca dos cosas importantes, anótelas. La primera, ataca la provisión de Dios. La brujería lo que hace dentro de la iglesia es hacernos pensar a nosotros que Dios no nos va a proveer en todos los aspectos que nos tiene que proveer. Nos hace pensar que Dios no es bueno, que Dios no es generoso, que Dios no nos ama, que Dios no está con nosotros. Entonces, cuando una iglesia, cuando una persona comienza a perder la fe y a no creer, después de que caminó con el Señor, vio, se convirtió, comenzó a ver la obra de la cruz manifestarse en su vida, y se detiene pensando: mire, yo no creo, algo está pasando, y deja de pensar en la provisión de Dios en su vida, o no en la provisión de Dios, sino que no cree que Dios le va a dar todo lo que necesita. Esa persona puede estar bajo brujería. ¿Por qué? Porque lo que hace es ocultar la obra de la cruz. La cruz nos dice que todo el cielo, que tenemos las cosas abiertas para la provisión de Dios continuamente. ¿Cuál provisión de Dios? Dios me ama. Cuando usted siente en la iglesia, hay gente que ha dicho en la iglesia y se ha acercado a nosotros: pastor, es que yo no creo que usted me ame. Hace 15 o 20 días se acercó una mujer y dijo: yo vengo a la iglesia. La mujer salió de la iglesia en su momento, se fue de vacaciones y vino con el sentimiento de: es que la iglesia me rechaza. Yo, pero nosotros no hemos cambiado, seguimos aquí, la seguimos amando. Si la embarra, seguramente que tengamos que seguir amándola. Y la mujer no había hecho nada. ¿Cuál es el problema? Pensé yo, esa señora tiene o puede estar muy influenciada bajo el poder de la brujería. Quiero que piense, iglesia, si en este momento usted aquí después de 20 años dice que no lo han aceptado, ¿cómo puede ser eso? Estamos, después de 20 años, usted no se siente aceptado. Dios ya le abrió la puerta, los pastores lo aman, todo el mundo está, hace una labor en la iglesia, es pastor,
Y dice que no lo han aceptado. Está en la olla. ¿Pero qué es eso? Es la brujería. Es la brujería que se ve de esa manera dentro de la iglesia. Y el segundo aspecto de la brujería, o cómo oculta la obra de la cruz, lo que oculta es la derrota de Satanás. Repita conmigo: la derrota, más fuerte, la derrota de Satanás. Miren, me tiene que ayudar a predicar, ¿vale? Son dos aspectos importantes: la provisión de lo que Dios hizo en la cruz. Lo primero que la brujería va a ocultar en usted a través de la rebelión. ¿Estamos? Pero el segundo aspecto es que Satanás no está derrotado. Entonces, ¿qué es lo que usted experimenta en su relación con Dios? Que Satanás es más fuerte que Dios. Que Satanás es más fuerte que todo lo que usted hace, o que todo lo que usted hace en el Señor. Y por eso la gente, la brujería en la iglesia apaga la fe. La apaga la fe porque dice: no, pastor, yo no creo. La gente se apaga, la gente deja de vivir avivada. Cuando usted conoce una iglesia que de repente estuvo muy bien y se apagó, tiene que ver con la brujería. ¿Y dónde comenzó la brujería? En la rebelión de su gente. No sé si hay alguien de grupo de alabanza o de simplemente el piano que me acompañe, no lo sé, si se puede. Ya vamos a terminar. Entonces, quiero que piensen esto. Necesitamos entender este aspecto de la brujería en la iglesia. Este aspecto de la brujería en la iglesia es serio, porque recuerde que es lo que nos mueve, la fe. Cuando yo creo que Satanás puede ser vencido, o que está vencido ya, pues yo me levanto y hago lo que tengo que hacer, independientemente de lo que sienta. Pero la brujería hace que yo me detenga y piense: no, no vale la pena, ya todo está perdido. Entonces quiero que piense, iglesia, quiero que piensen en sus familias si usted cree que todo está perdido. Y quiero decirle una cosa: no está perdido, es brujería. No está perdido, todavía hay más. No está perdido. Que lo decía el fin de semana: el tiempo que viene es mucho mejor. Aunque usted venga de una crisis, aunque usted venga de una situación muy difícil, no está perdido. En algún momento se va a levantar, pero usted tiene que estar consciente de cuál es su enemigo. Y ese enemigo es interno. Iglesia, cuando Dios trae los proyectos a la iglesia, no diga lo que decimos a veces otra vez: ¿para qué? Se vuelve a levantar Israel. ¿Para qué? Lo que decíamos, usted tiene que levantarse con fe, porque la brujería lo va a detener para que usted no dé el paso que tiene que dar y detener la obra de la iglesia. Por eso la brujería oculta la obra de la cruz. Y en la última parte de ese versículo decía: con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Mire, ustedes lo vieron, hay gente que ha visto milagros enteros. ¿Por qué se apagó su fe? Hay iglesias que vivieron avivamientos y sí cometieron errores, pero se les olvidó que una de las cosas de la provisión de Dios es el perdón. Entonces, iglesia, quiero que piensen en esto. ¿Se quedó usted en un error? Levántese. No deje que la brujería lo detenga, porque quizás en este momento esa falta de perdón a nivel personal es simplemente brujería de Satanás. Pero comenzó con una cosa: con la rebelión suya. Por eso, si queremos trabajar y queremos derrotar este enemigo, necesitamos trabajar la rebelión. Y la rebelión es una actitud de corazón, es algo que nos pasa dentro de nosotros mismos. Voy a llevar al siguiente punto, y es promoviendo el esfuerzo propio. Entonces, al no ver eso, la brujería en la iglesia hace que la gente viva la vida cristiana en sus propias fuerzas. Gálatas 3:3 nos dice: y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Y quiero que resalten esta paráfrasis, la frase: ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Entonces, al final lo que hace la brujería es detener totalmente la obra del Espíritu Santo en la iglesia.
y la iglesia se vuelve legalista y religiosa, porque ya no es movida por el Espíritu de Dios, es movida por el espíritu humano. ¿Ven cómo toda la brujería llega a dominar la iglesia? Y encontramos iglesias que están secas, iglesias que se quedaron quizás con miembros pero vacías. Una de las características de las iglesias de Inglaterra es que son llenas de gente mayor. Mire, para nosotros los que somos de Sudamérica, siempre vimos en el catolicismo donde yo iba, me paraba un día a las 8 de la mañana, de la noche, y esto era lleno en ese pueblo de jóvenes y de gente. La característica de las iglesias, aún las iglesias que ya no son, que ni siquiera tienen una doctrina correcta, es que están secas, son puros viejitos. Pero cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo y se quita la brujería y se limpia, el Espíritu de Dios fluye por todas partes. Y ese es el enemigo que tenemos que alcanzar nosotros. No es un enemigo de carne y hueso, no es mi pastor, no es mi líder, no es mi discípulo. Es el enemigo que en este momento se quiere colar en la iglesia, tomarnos por sorpresa porque no nos damos cuenta, luego atacarnos desde adentro. Finalmente, la iglesia es controlada. La brujería controla todos los movimientos de la iglesia. Todo lo tienen que saber las autoridades, todo se tiene que pasar. No hay una mosca que pueda volar por ese lugar. ¿Por qué? Porque la finalidad es crear un ambiente de control. Yo quiero que usted lo anote allí, porque esto es lo que usted se va a llevar para los siguientes meses. Y usted tiene que evaluar a nivel de discernimiento espiritual su célula, su familia, su casa. ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué no queremos estar? ¿Por qué me cuesta otra vez? ¿Por qué tengo pereza? ¿Por qué tengo apatía? Recuerde, la apatía lo va a llevar a algo que se llama la apostasía. La apatía es la pereza que lo va a llevar a la apostasía. Y la apostasía es: ya no quiero volver a la iglesia. Y la apostasía lo va a llevar a la anarquía. Me quiero rebelar en todos los aspectos. Eso es un error, iglesia. Queremos hoy renunciar a la brujería. Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo que reprocharte que toleras nuevamente a esa mujer que se le has dado, le das de profetiza, se la da de profetiza, y que anda seduciendo. El espíritu de brujería ha venido para seducir la iglesia. Me temo decir que muchas veces he sido pastor y otras veces he sido brujo. Unas veces he sido padre, otras veces he sido brujo. La verdad, creo que podríamos decir esto como iglesia y pedirle a Dios y arrepentirnos del pecado. Quiero invitarlos a que pidamos perdón, ¿sí? Porque es una lucha espiritual y no hay nada que podamos cantar o hacer, simplemente es a través de las herramientas de Dios. Y póngase en pie un momento. Vamos a tomar un minutito, un momento para que pidamos perdón. Quiero que medite, deja que el Espíritu Santo le hable, ¿sí? Cierre sus ojos un momento allí donde está y deje que el Espíritu Santo le hable. Y hemos hablado de tantas cosas en este momento pero las tenemos escritas, y es los enemigos, los principios. Recuerda, no estamos en una lucha, una guerra normal. Estás viendo a tu enemigo, no tiene carne y hueso, pero piensan y son muy inteligentes. Tienen mucho alcance en regiones, en familias, en personas, pero en países enteros, naciones enteras. Tiene una influencia a nivel espiritual de manejar las Naciones Unidas, inclusive de manejar y orquestar pandemias como las que hemos visto, de influenciar con tanta fuerza
el LGTBI, muchísimas cosas que van en contra de Dios. Y hoy nos tocó a nosotros en estos últimos días para este tiempo vivir. Somos nosotros los que estamos en la iglesia. Somos nosotros los elegidos, pero también somos los responsables de ejercer la autoridad que tenemos que ejercer para este tiempo. Y no se parece a la de antaño. Son tiempos diferentes, contextos diferentes. La lucha quizás ya no es afuera, sino que es interna. Está en nuestros hogares, está con nuestros hijos, está con lo que permitimos en la iglesia, está con lo que nosotros pensamos, con las convicciones. Ya no hay verdades absolutas, ahora hay verdades relativas. La gente dice: si tú quieres creer, te respetamos, estás en todo tu derecho, pero Dios demanda una verdad absoluta. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Por eso, Señor, queremos hacer una pausa en este campamento que estamos haciendo, afilar nuestras espadas, tensar nuestros arcos, limpiar nuestros escudos, atalajar nuestros cascos, apretar nuestros cinturones en el nombre de Jesús. Y tú nos has dicho que lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón, es arrepentirnos. Por eso, Señor, te pedimos perdón por no creer lo que tu palabra nos dice, no poner atención, por no inclinar nuestro oído a lo que tú nos has dicho. Hemos dejado que la rebeldía, la rebelión, traiga el espíritu de brujería a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras iglesias, a nuestras parejas. Perdónanos porque hemos sido brujos, creyentes brujos. No nos hemos querido someter a tu palabra, pero sí a un espíritu de adivinación y hechicería. Perdónanos por no ponernos de tu lado. A veces parecemos más tus enemigos que tu ejército, Señor. No te defendemos. Perdónanos, Señor, por comprometer nuestras convicciones. Perdónanos por no usar nuestro discernimiento. Allá, ábrele al Señor allí. Señor, te pido perdón. Abre tus labios. Dile: Señor, te pido perdón por no ejercer el discernimiento, por no detenerme a pensar. Perdona porque hemos permitido la brujería en los hogares, hemos permitido la rebelión, Señor. Y hoy estamos esta mañana, Señor, para que nos limpies. Señor, estamos haciendo lo que nos has pedido, no por sentimientos, sino por principios. Dijiste que viniéramos y te pidiéramos perdón. Perdónanos porque hemos permitido o usar la hechicería en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Hemos fomentado la cultura del control. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por ahogar tu espíritu en nuestra vida, Señor. Y esta mañana nos volvemos a ti, Señor. Queremos aprender a vivir legítimamente. Vamos, dile al Señor: Señor, no quiero vivir por mis impulsos, quiero vivir por lo que tú quieres que yo haga. Eso es vivir legítimamente. No quiero tomar lo que no es mío, aunque tenga una lucha interna. Mi mente me diga: tú lo puedes hacer. No quiero hacerlo así, Señor, porque eso es lo que hacen aquellos que están bajo brujería. Alcanzan las cosas, Señor, de esa manera. Perdóname, Señor, por tener una actitud de control, por usar el llanto, la intimidación, la manipulación, las lágrimas, por centrarme en mí mismo. En el nombre de Jesús, Señor. Perdóname, Señor, por querer dominar a los que están a mi alrededor. Abre tus labios, iglesia, vamos a pedirle perdón. Señor, perdóname. Abre tus labios, que se escuche en el cielo. Perdóname por querer controlar a las personas a mi alrededor. Perdóname, Señor, por el control. Perdóname en el nombre de Jesús.
porque nos hemos querido levantar en rebeldía. Enséñanos, Señor. Queremos esperar en ti. Queremos esperar que tú nos des lo que necesitamos. En nombre de Jesús.